buenas tardes. Dios me le bendiga mucho. Bienvenidos, bienvenidas a la hora feliz. Saludándote en el nombre de Jesús de nuestra parte, saludándote desde la ciudad de Orlando. Dios te bendiga mucho. Dios te bendiga de corazón a cada uno de ustedes. Yo soy Josué Bezalel Ceballo, por la misericordia del Señor, compartiendo con ustedes en este día. Muy contento, muy agradecido porque Dios es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y como siempre nos encomendamos al Dios Todopoderoso para que Él nos conceda un programa que sea útil, un programa que sea bueno, un programa que sea de bendición para todo aquel que nos esté recibiendo, ya sea a través del Facebook, a través del video en Facebook, en nuestra página La Hora Feliz, o a través de las frecuencias de Radio Ven, Voz Evangélica Nacional en la República Dominicana. Dios me le bendiga muchísimo a cada uno. Esta es La Hora Feliz. Espero que este programa, repito, sea de bendición para todo el que escucha, sea cristiano o no. Y encomendados al Señor, hacemos el planteamiento. Recuerde, usted me deja saber lo que opina sobre la pregunta que voy a hacer a continuación. La pregunta es la siguiente: ¿puedo yo orar? ¿Puede usted orar? ¿Podemos nosotros orar por la destrucción de los enemigos de la iglesia? Anímese a participar. 786-961-8926. Repito, 786-961-8926. Por esa vía usted puede llamarnos directo o por WhatsApp. 786-961-8926. Déjeme saber lo que opina. ¿Podemos nosotros orar por la destrucción de los enemigos de la iglesia? No estoy hablando de gente indiferente a la iglesia, no. Gente que procura el mal de la iglesia, que destruye, que sabotea, que impide, y si puede destruir iglesias lo hace, si puede matar cristianos lo hace. ¿Cómo orar por esa gente? ¿Puedo yo orar por la destrucción de los enemigos de la iglesia y del cristianismo? 786-961-8926. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Dios bendiga, varón. Dios me le bendiga, hermano. Bienvenido a La Hora Feliz. Claro que sí, que podemos orar por ellos para que el Señor tenga misericordia de ellos y se arrepientan, claro. Pero puedo yo orar por la destrucción, que Dios lo destruya. No negativo, que Dios los salve, que tenga misericordia de ellos, porque dice la Biblia: amar aún a vuestro enemigo. Y no podemos odiarlo a ellos ni que desear mal a ellos. Pero oye bien, ellos no son enemigos tuyos, de tu nombre. Ellos son enemigos de la iglesia de Cristo, de los cristianos, en todas partes. Están turbados porque la luz no ha nacido en ellos, no tienen la luz, están en el mundo de la tiniebla. Oye, ¿y qué hacía Saulo? Era eso, destruir y maltratar a los cristianos y de todo. Y Dios tuvo misericordia de ellos, de él, y él se salvó, aunque él pasó por el mismo proceso después, pero se salvó. ¿Usted me entiende? Fue uno de los mejores apóstoles, siervos del Señor. Hay que orar por ellos. Entonces tú entiendes que si hay alguien que está destruyendo la iglesia, que está levantándose para que no se hagan campañas ahí en el sector donde tú vives, lo que tenemos que orar es porque Dios tenga misericordia de ellos. ¿Tú entiendes que esa es la única forma? Claro que sí, varón, que Dios intervenga y que Dios los salve, que ellos sean parte de la ayuda para construir la iglesia. Dios te bendiga. Y que ellos vengan a arrepentimiento. Dios te bendiga mucho. Gracias por estar en nuestra sintonía. 786-961-8926. Déjeme saber su opinión. Si usted cree que hay algún extremo, hay alguna ventana, hay algún momento donde usted dice: Señor, mira a mi adversario, que no es mi adversario, es tu adversario, cómo se levanta. Señor, elimínalo. Si yo oro así, estoy mal. 786-961-8926. Orando por enemigos declarados del evangelio, enemigos declarados de la iglesia. ¿Puedo yo orar? ¿Podemos nosotros orar por destrucción de nuestros enemigos? 786-961-8926. No es que yo lo voy a destruir, es yo pidiéndole a Dios: Señor, encárgate de ellos. 786-961-8926. Buenas tardes. Josué, buenas tardes. Dios te bendiga, Dios te cubra, Dios te guarde, mi hijo querido. ¿Cómo Amén. estás? Bien, gracias al Señor. En victoria. Deme un segundito, Francisca. Ahora vuelvo con usted. 786-961-8926. ¿Puedo yo pedirle: Señor, tú has dicho que la venganza es tuya, encárgate? Buenas tardes. Buenas tardes, Dios te bendiga. Amén, varón. Baje el volumen de su radio, por favor, se lo voy a agradecer. Ok, yo creo que debemos de orar
para aquellas personas que son usadas de parte del enemigo, hacerle la guerra a la iglesia de Dios. Pedirle misericordia. Pero Porque a veces hay personas que se levantan contra la iglesia y es un propósito para que la iglesia pueda arreciar en la búsqueda del Señor. Entonces el Señor sabrá por qué permite que aquella persona se deje usar del diablo para poder tirarle guerra a la iglesia. Varón, es lo que yo entiendo. Varón, una pregunta entre nosotros, que se quede entre nosotros. ¿Usted cree que Dios es misericordioso? Sí, Dios es misericordioso porque tuvo misericordia de nosotros Dios, y del mundo entero. ¿Qué pregunta más tonta? Ahora le hago la segunda pregunta. ¿Usted cree que Dios es justo? También Dios es justo. Entonces me está rompiendo la iglesia. Cada vez que quiero tirar el plato, le echan agua. Son enemigos de la iglesia. ¿Puedo yo clamar al Señor para que ejerza su justicia y elimine a los que se oponen al evangelio y a la cruz de Cristo? Bueno, yo pediría misericordia al Señor para que tuviera misericordia de dicha persona. Si es la iglesia que estamos hablando, que somos nosotros. Ahora, si es la pared de las 4 paredes que nosotros estamos dentro del templo, donde nosotros entramos como iglesia para adorar y glorificar a Dios, Él se quiere ir en contra de esa construcción o en contra de la iglesia que somos nosotros. Lo único que nos toca a nosotros es orar y que Dios tenga misericordia de dicha persona. Entonces usted entiende que si yo oro, Señor, elimínalos, llévatelos, quítalos. No puedo decir que no puede, no está bien eso. Porque por nosotros oraron para que nosotros vengamos al arrepentimiento, no a que nos elimine. No, que Dios tenga misericordia y Dios sabrá cómo va a pelear por su. Pero por su fíjate que hay un caso en la Biblia donde el Señor le dice a Pablo, mira, después el apóstol Pablo le dice a Timoteo, mira, el que provoque contención después de 1, 2, 3 amonestaciones, deséchalo. Ya es otra cosa, Josué. Entonces, es otra cosa. Yo te estoy diciendo de que son enemigos, pero son enemigos de la iglesia. Y ya lloré por misericordia una vez, hablé con ellos por la buena, los invité, les expliqué el proyecto. Y los que están torpedeando la iglesia, ¿tú crees que no hay un Pero el mismo Dios Josué dijo, échalo fuera, que viéndose él en el camino donde está, él recapacita, se dé cuenta que él es un usado de parte del diablo y puede arrepentirse. No podemos pedir que lo destruya, que lo mate, porque es un hombre que está usado de parte del diablo. Y la vida, el alma de ese hombre no pertenece al diablo, aunque la esté usando. Dios bendiga, varón. Dios bendiga mucho. Gracias por estar en nuestra sintonía. 786-961-8926. Usted déjeme saber lo que usted opina. Si usted cree, imagínese, usted a lo mejor no se lo está imaginando porque usted está cómodo. Pero imagínese recientemente en una iglesia. Dios te bendiga, varón. En una iglesia en Nigeria se llevaron a 32 muchachitos para violarlo, para convertirlo al Islam y todo eso. Gente mala. Entonces puedo llorar para que el Señor se encargue de ellos. Buenas tardes. Dios te bendiga, Josué. Amén. Mira, Josué, yo creo que el único dueño de la iglesia se llama Jesucristo, ¿verdad? Por lo tanto, a él es el que le toca, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, es a quien le toca hacer juicio en contra de lo que se opone. Pero hermano, yo no te estoy diciendo que yo voy a hacer justicia. Yo te estoy diciendo, puedo yo orar pidiéndole al Señor que se lo lleve, ¿entiendes? Porque no debe de orar así, porque la Biblia dice que nosotros debemos de amar aún a nuestros enemigos. Okay. ¿Entiendes? Porque Dios está en el cielo y Él está viendo la situación de ese individuo que está en contra de su obra. Entonces nosotros debemos por misericordia y Dios baja la mandaria cuando Él quiera. Pero entonces, entonces Dios no te va a responder porque tú estás pidiendo misericordia y entonces le bajaron la mandaria. Entonces yo lo que estoy es brincando un paso y diciendo, Señor, ya tú sabes. Pero es que el Dios de nosotros no es un Dios que está pegado en la pared, que tiene ojo y no ve, tiene oído y no oye. Él está viendo todo, ¿entiendes? Entonces él va a actuar conforme a su voluntad. Nosotros oramos por misericordia, porque el apóstol Pablo azotaba a la iglesia, ¿entiendes? Y mira cómo el Señor lo agarró y lo transformó. Ok, entonces, léete ahí, cuando tú puedas, léete por ahí el Salmo 10:12. ¿Oíste?
Cuando tú puedas. No, Después- háblame ahora. No. No te me vayas para... Venme ahora a la gracia, que es cuando Cristo dice que tenemos que orar por los enemigos. Es ahora en la gracia, Pero no cuando tú- la ley, porque la pero ley era tú- ojo por ojo y diente por diente. Pero los salmos no es la ley. Bueno, pero están atrás, ahora es la misericordia No. y la gracia. Dios te bendiga mucho, La varón. gracia y la misericordia. Gracias por estar con nosotros en el nombre de Jesús. 786-961-8926. Yo soy Josué Besaleel Ceballo en este día, compartiendo contigo desde la ciudad de Orlando, Florida, y a través de Radio Ven allá en República Dominicana. Por Facebook estoy en video, transmitiendo también a todo el mundo. 786-961-8926. Yo pregunto si usted cree que es correcto o incorrecto que un creyente ante los abusos de gente mala que se opone a la obra buena del evangelio, si usted cree que podemos orar para que el Señor le baje la mandarria, como decía el varón. 786-961-8926. Buenas tardes. Buenas tardes, Dios bendiga. Una gente que no deja concentrar a nadie porque en medio de la prédica está hablando mucho y que el predicador diga, Señor, a lo mudo. Santo. Dígame, sierva. Varón, yo creo que la iglesia, que es las cuatro paredes, no es más importante que la creación de Dios. Todos somos creación de Dios, los que son diabólicos, los que son dique bueno, que están dentro Usted de está la iglesia. diciendo, usted Es está que la diciendo, creación- usted está diciendo que Dios creó el pecado. Eso es lo que usted me está diciendo. Dios no creó el pecado, pero por cuanto todos estamos destituidos de su gracia, Ujú. dice la palabra, todos estamos destituidos, pero no porque estemos destituidos y porque estemos en pecado, no dejamos de ser creación de Dios, somos todos creación de Dios. Lo de nosotros es orar por Pero eso es todo, lo que yo estoy orar orando. por la Yo estoy humanidad, orando. porque la humanidad, Pero, la sierva, humanidad no le duele a usted, yo estoy pero a orando. Dios sí le duele Yo- porque fue que nos creó. No, pues un momentico. Yo estoy orando y oré por misericordia varias veces, pero la persona está negada. Entonces yo puedo orar al Señor para que Dios lo destruya, le tape la boca, para que Dios se lo lleve. No podemos ir, no. ¿Y de qué espíritu Oh. somos? Dijo Juan. Dios bendiga Si mucho. oramos así, ¿de qué espíritu somos? Gracias por estar con nosotros. Cuánta gente buena. 786-961-8926. Aquí en La Hora Feliz nosotros cuestionamos si usted busque por ahí a Tito capítulo 1 versículo 11. Porque a lo mejor la Biblia mía es un poco más beligerante que la suya. 786-961-8926. Usted escucha La Hora Feliz. Josué Besaleel Ceballo contigo. Hermana Francisca, me quedé con usted. Dígame, ¿qué me decía? Buenas tardes. Bueno, Francisca Herrera te habla de Dígame. Guachupita. Yo no sé, pero yo diría que yo oraría por misericordia por ellos, Una vez porque son mis enemigos de una vez o dos veces. 786-9. Es que ustedes no saben lo que gente mala parece. 786-961-8926. Si me hace la campaña ahí al lado, voy a traer unos equipos más bulla para hacer bulla, para que no me prediquen el evangelio acá. Este territorio es mío, aquí no predica nadie el evangelio. Entonces, usted se queda tranquilo. Hora Feliz, buenas tardes. Dios bendiga. Hello. Hello. Yo tenía a la hermana Francisca hablando. Bueno, si no quiere hablar, pues está bien, déjalo así entonces. Hermana Francisca, sigue usted. ya es una cosa que somos, pero yo oraría por misericordia, sí. Dios me le bendiga, hermana. Gracias por orar por misericordia. 786-961-8926. Entonces, no podemos hacer la concentración, no podemos hacer la campaña, no se puede repartir tratado porque un demonio ahí dice que no. Entonces, usted me está diciendo a mí que usted va a orar para que Dios tenga misericordia por esa persona y usted no va a orar para que el Señor se lo lleve. Buenas tardes. Dios bendiga. Dios me le bendiga más. ¿De dónde usted me llama? De aquí de Punta del Licey. Bienvenida a La Hora Feliz. Cuénteme. Amén. Se la sierva de Amari. Bueno, por esa persona que hay que hacer orar por misericordia. Sí, orar por misericordia, porque imagínese qué se puede hacer con ellos. Dame fe. O pedir para que el Señor se lo lleve. Amén. Dios No, me la- no. ¿Usted cree que no? Que Dios le dé una oportunidad, no, que Dios le dé una oportunidad Sí. de cambio. Pero mientras tanto no se está predicando el evangelio ahí.
No, vamos a orar por misericordia, que Dios tenga todo dominio y control en nombre de Jesús. Oiga esto, Dios me le bendiga mucho, gracias. Oigan bien, consultan astuta y secretamente y han llegado a un consejo, a un acuerdo contra los protegidos de Dios. Ellos dicen, venid y destruyamos para que no sean iglesia, para que no sean pueblo, para que no haya memoria de Cristo en la tierra. Se confabulan a una. Han hecho alianza, no contra usted, no, sino contra Dios. Ellos han hecho alianza. 786-961-8926. ¿Puedo yo orar para que el Señor se lleve a mis enemigos y a los enemigos de la iglesia? Se lo lleva de una vueltica solamente. 786-961-8926. Buenas tardes. Dios le bendiga a todos. Amén. Mi opinión es la siguiente. Yo me la sé. Para orar por un enemigo que sea enemigo de la iglesia, que quiera destruir la iglesia, Ajá. tenemos que ser muy cuidadosos porque a veces hasta en eso la iglesia, antes de opinar, tiene que ser cuidadosa. Pero ese siervo, que la gente está esperando que yo saque la nota de voz para llamar. Hora feliz, 786-961-8926. Déjeme saber su punto de vista sobre la pregunta que tengo en el día de hoy. Buenas tardes. Hello. Dios bendiga, varón. ¿De dónde usted me llama? Yo le digo de Villafaro. Cuénteme. No, que quiero que le diga a esos hermanos que Dios le dio mucha oportunidad a Sodoma y Gomorra. ¿Y qué pasó? Dios no tuvo piedad de ellos porque estamos haciendo la cosa mal. Hay que orar por ellos, pero si ellos no quieren someterse, también hay que pedirle a Dios que intervenga. Y que Dios le bendiga. Dios me le bendiga mucho, hermano. Gracias por estar en nuestra sintonía 786-961-8926. Va bien, este tema, yo estoy en Orlando, ¿oyeron? 786-961-8926. Dice por acá, Catherine Pujols, no, lo que tenemos que orar por ellos para que Dios tenga misericordia. Pero Dios tiene misericordia, están vivos todavía. Están vivos todavía, Dios está teniendo misericordia de ellos. 786-961-8926. Ercidio, ¿qué era lo que usted me decía? Adelante. Para no hablar mentira. Porque a todos los que están destruyendo, usted no va a decir, Señor, ten misericordia. No, 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 no. Señor, mira tu mano, mete tu mano. Haz lo que tú tengas que hacer, pero hazlo. Ahora, si no es así, pregúntele a la gente de Israel, a los hermanos que están allá en Israel, cómo es que ellos están orando contra el pueblo de Irán. Usted le pregunta a Israel cómo es que oran contra el pueblo que está allá en Irán. Usted le pregunta, entonces usted aprenderá cómo usted debe decirlo, porque es muy fácil bien decirlo. Vamos a orar por misericordia y el enemigo desbaratando. Mire, hay oraciones que hay que ser cuidadosos. Lo que debemos pedirle a Dios, que Dios demande los juicios. Cuando hay que orar por misericordia, se ora por misericordia, pero cuando hay que orar por los juicios de Dios, también debemos orar por los juicios de Dios. Amén. Dios le bendiga. Santo. 786-961-8926. Oración por juicio, oración por misericordia. Leonardo Cabral desde Higüey dice, la Biblia nos manda a orar a favor de los enemigos personales y de toda índole por su salvación. La naturaleza del cristiano es amar a nuestros enemigos. Amémonos de corazón. Sí, pero fíjese, no es que no le van a pagar a usted, que le ensuciaron la pared de su casa. Yo no estoy hablando de ese tipo de cosas que son nimiedades. Ah, no, que mira, que le rayaron el carro. Gente mala. Y por eso fue que hicieron un agravio a usted en lo personal. Aquí yo estoy hablando de gente que se levanta contra la iglesia de Jesucristo abiertamente. Grupos que confabulan para destruir la obra de Dios. Mi pregunta es si nosotros podemos orar para que Dios, usted sabe, Dios demuestre en ello, ¿verdad? No que demuestre, porque Dios no tiene que demostrar nada, pero que Dios ponga en su puesto a un par de gente, Él les quite los dientes. Clara Elena, en ninguna manera debemos de orar para que, no, en ninguna manera debemos orar para que Dios los destruya. Debemos de orar por salvación y por liberación y que Dios transforme los corazones. Mientras tanto, no hay culto porque ellos se oponen. Mientras tanto, no hay nada porque usted está orando para que Dios tenga misericordia de ellos. 786-961-8926. Participa en este día. Déjeme saber lo que usted opina. Buenas tardes. Dios te bendiga, Josué. Besaleel Ceballos. Ese soy yo. Bueno, yo digo que hay que orar por todos los seres humanos, los que le hacen daño a la obra de Dios.
los que persiguen la iglesia, los que matan cristianos, los que queman iglesias. Acordémonos de Saulo, que fue un perseguidor de la iglesia, y la iglesia de rodillas clamando a Dios por misericordia. De Saulo. Y Dios dijo en su momento, déjeme eso a mí. Y sabemos ya el encuentro que... Bueno, yo no sabía que la iglesia estaba orando por Saulo. La verdad, yo acabo de aprender algo nuevo, pero yo no sabía que la iglesia estaba orando por Saulo. Yo no lo sabía. Buenas tardes. Dios me le bendiga mucho. Siga, mi hermano Evelio. Saulo, con Jesucristo, que hasta el nombre cambió tanto que hasta el nombre se lo cambió. Gracias por estar en nuestra sintonía 786-961-8926. Anímese en el día de hoy. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Dios te bendiga mucho. Edison, por aquí. Edison, ¿tú sabías que la iglesia oraba para que Pablo se convirtiera? Claro que sí. ¿Tú habías escuchado eso? Yo no lo había escuchado. ¿En qué parte de la Biblia dice eso? Bueno. No, la iglesia oraba. No, claro que no. ¿Tú crees que la iglesia oraba por Saulo? Bueno, Romanos 12:18, hermano. Para empezar, para no abundar mucho. Romanos 12:18. Si es posible, cuando dependa de vosotros, el estar en paz con todos los hombres. Si es posible. No siempre estamos llamados a tener una posición pasiva o ofensiva. No, defensiva solamente. También hay posición defensiva, ofensiva. No siempre pasivo. O sea, si el enemigo quiere que ataque, hay que dar ataque. Oye, bien, están publicando en las redes sociales que le van a entrar tiro a una iglesia. Dime. Manda fuego, señor. De todas maneras, cuando tú puedas, por favor, averígame dónde que estaba orando la iglesia por Saulo, ¿oíste? Que eso... Eso no es cierto. Eso no es cierto. Dios te bendiga mucho. Gracias por estar con nosotros. Dios te bendiga. Gracias. Orando por el siervo Saulo. Salvo arrastrando gente, consintiendo la muerte de Esteban, y la iglesia oraba por Saulo. Señor, ten misericordia de Saulo. ¿Usted había escuchado eso? Buenas tardes. Hermano, Dios te bendiga. Bienvenido a la hora feliz. Dios me le bendiga, varón. Amén. Todo el que se levanta contra el pueblo de Dios, que Dios los corte. Los enemigos de Dios son nuestros enemigos. Todo el que se levante, que se haga la obra de Dios aquí en este mundo, que Dios los corte. Dígame una cosa, varón. ¿De dónde usted saca eso? ¿Cuál es la base suya para eso? Que los enemigos de Dios son los enemigos de nosotros. Sí, ¿cómo oramos por esa gente? Bueno, Señor, mira a esa gente que se están oponiendo a que tu obra se haga. Tú sabes lo que tienes que hacer con ellos. Porque todo el que se levanta contra tu obra, tú sabrás lo que va a hacer con ellos. Porque oiga algo que le voy a decir. Todo el que detiene la justicia de Dios con injusticia, Dios sabe lo que va a hacer con ellos. Y usted puede estar seguro que Dios lo va a contar. Entonces, ¿tú crees que es correcto que un cristiano ore para que el Señor le baje duro? Bueno, claro que sí, manito. Si no deja que la obra de Dios se haga, ¿qué hace esa persona aquí? Dios me le bendiga mucho. Es una de las manos derechas del diablo, el Señor lo reprenda. Entonces, no, Señor. El evangelio se tiene que predicar por encima de la cabeza del diablo. El Señor lo reprenda. Olvídese de eso, varón. Dios me le bendiga mucho, hermano. Gracias por estar con nosotros compartiendo acá en la hora feliz. 786-961-8926. Anímese, participe, no lo deje para último. Buenas tardes. Bendiciones, Josué. Dios me le bendiga, varón. ¿De dónde me llama? Estoy ahora por aquí, por San Isidro. Adelante, hermano. Bueno, yo creo que como Pablo clamó, ¿verdad? Y paró unos endemoniados que estaban obstruyendo la predicación, nosotros también podemos orar en ese sentido, que el Señor le saque los dientes a una gente que esté mordiendo a un siervo en un culto, cualquier gente, cualquier cosa, porque el enemigo a veces le gusta robarse el show en medio de una campaña. Eso nos ha pasado a nosotros.
dando campaña en la calle, aparece un loco, se mete a la multitud, tumba 2 o 3 hermanos. No podemos permitir eso, hermano. No es que yo no tenga misericordia, es que no podemos permitir que esa persona, ese endemoniado, sea loco, sea endemoniado, impida que se predique, impida que avance el reino de Dios. No podemos, hermano. Dios bendiga mucho, hermano. Yo puedo orar. Dios te bendiga mucho. Gracias por estar en nuestra sintonía. Omix dice que por ahí dicen que Dios mata y no cae preso, pero hay que ponerlo en oración y que el Señor tenga misericordia de los que se levantan contra la obra de Dios. Repito, yo no estoy hablando de mis enemigos personales, mis adversarios, mi competencia. No, yo estoy hablando de gente que se levanta contra la obra de Dios. Dominga Trinidad dice que hay que orar. Sí, la palabra nos enseña que hay que amar a nuestros enemigos. Dice por acá Pascuala Javier, nunca hemos escuchado. Gracias, Marilyn Reyes. Yo lo pongo en oración porque en realidad, pero eso yo lo estoy poniendo en oración también, pero en oración para que mande fuego el Señor. La pregunta es cómo usted lo pone en oración, qué usted pide. Dice que en realidad es el enemigo que lo está usando para que Dios tenga misericordia de él y sea libre en el nombre de Jesús. Marilyn Reyes me escribe desde el Bronx en Nueva York. Pero entonces, ¿usted no cree que la persona está haciendo maldad con su libre albedrío? ¿Usted entiende que él no tiene decisión, sino que él es un instrumento puro y simple del enemigo y él no, el pobre, un infeliz, él no sabe lo que está haciendo? Juan Carlos Batista me escribe diciendo, me disculpo por lo que voy a decir, pero Jesucristo viene a buscar hermanos santos, porque si usted no puede orar para que Dios lo detenga, nosotros somos más buenos que Dios. Así dice Juan Carlos Batista. Mayra Martínez dice que David oró a Dios para ser librado de sus enemigos. Salmo 35:10. Oramos y Dios buscará la manera de liberarnos de los enemigos, pero no dejamos de amarlos y pedir misericordia. Jordalis Martínez también me dice, a veces hay casos que no se puede pedir por misericordia, pero en otro momento hay que orar para que Dios haga justicia, así de sencillo, que Dios haga justicia. Ramona Quesada dice que hay que orar por los enemigos. Yo estoy de acuerdo también, Ramona, pero ¿qué pedimos? ¿Qué pedimos para nuestros enemigos? Dice Tavo Mercedes, hay que orar por misericordia para los endemoniados, los que quieren destruir la iglesia de Dios. Recordemos a David, que siempre decía en los salmos, destruya a mis enemigos. Yo diría que en la soberana absoluta y permisiva Dios lo ha permitido, y si Dios lo permitió, donde Dios habla, yo no hablo. Tavo, yo no entendí nada de lo que tú dijiste. Buenas tardes. Buenas tardes, Josué. Junior desde La Romana, República Dominicana. Adelante, varón. Yo me acuerdo, hay un pasaje bíblico, no sé en cuál de los evangelios, que Juan, el discípulo amado, le dice a Jesucristo, cuando en un momento vinieron como unas personas que querían hacer algo contra Jesucristo, y Juan le dijo, Señor, vamos a orarle para que descienda fuego como Elías y lo destruya. Jesucristo le dijo, yo creo que fue así que Jesucristo le dijo. Junior, Señor, lee bien la historia, señor. Lee bien la historia, que no era así. No era Jesús que le iban a hacer nada. Léete bien la historia y después tú me llamas. 786-961-8926. Esta es la hora feliz. Nicolás Florentino dice Mateo 5:44, pero yo os digo, amar a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Muy bien, muy bonito, Nicolás, pero no son a los enemigos míos ni los que me ultrajan a mí. Yo estoy hablando de los que se oponen a la obra de Dios. Es lo mismo. Se oponen a la obra de Dios. Hora feliz. Buenas tardes. Hello. Buenas tardes. Bueno, es difícil yo saber la opinión de alguien que no me va a hablar. Gracias por estar con nosotros. Junior, léete la historia de nuevo y llámame para que tú bien entiendas por qué Juan le dice a Jesús eso. Porque comenzaste mal. 786-961-8926. Esta es la hora feliz. Mike dice por acá, Franco Antonio, al contrario, debemos de orar para que Dios tenga misericordia. Pero ya yo he orado porque Dios tenga misericordia. Pero no termina. Buenas tardes, hora feliz. Sí, buenas tardes. Solamente tenemos que recordar cuando los discípulos... Varón, lléveme suave. ¿De dónde usted me llama? De La Romana. Adelante ahora, cuéntame. Para que se quedara ciego el mago que estaba intentando manipular la obra de Dios. Es lo mismo. Dime de nuevo, o sea, tú estás hablando de Bar Jesús. Cuando los discípulos oraron para que se quedara ciego,
el mago que estaba tergiversando la obra de Dios, Simón, que quería obtener el Espíritu Santo para por dinero. Entonces tú entiendes que sí podemos orar para que Dios ponga ciego a los enemigos del evangelio. Bueno, hay que orar por misericordia, pero no en cualquier momento, sino por dirección del mismo Espíritu Santo. Uno sabe cuándo orar por cada cosa. Dios me le bendiga, varón. Gracias por estar en nuestra sintonía. Repito, yo quiero que usted me ayude, me entienda cuando estamos hablando de asuntos personales, tus enemigos personales, aquellos que quieren tu trabajo, aquellos que se levantan porque tú le quitaste a la novia sin darte cuenta, aquellos que se levantan porque a ti te dieron el aumento de sueldo y a ellos no, y son enemigos tuyos. Estamos hablando de esa gente que son adversarios tuyos. Tú echaste, progresaste, ellos te tienen envidia a ti. Aquí yo estoy hablando de gente que son enemigos de la iglesia de Jesucristo, que se oponen, que maquinan, que sueñan con una posición política fuerte para que cuando yo sean síndico, alcalde, presidente, directores de tal cosa, se van a oponer a la obra de Cristo y van a cerrar todas las iglesias. Por esa gente, a es que yo me refiero. Me refiero por gente que sale en manada a poner bombas en iglesia. Poner bomba en una iglesia. Usted sabe lo que es eso. En un lugar donde la gente no le está haciendo mal a nadie y lanzan una molotov adentro de la iglesia donde hay gente. Aquí en los Estados Unidos hace una semana un tipo con fusiles y todas las cosas iba para adentro de una iglesia donde había un culto que la mayoría eran niños que estaban en esa iglesia y él pretendía entrar a la iglesia y acribillar a la gente que estaba en la iglesia. Gente así. Entonces usted me está diciendo que tenemos que tener, ¿cómo oramos por esa gente? Al de aquí se lo llevaron rápido, no lo dejaron entrar. Algunos siervos del Altísimo con el ministerio no lo dejaron entrar. 786-961-8926. Junior, dime ahora. Oye, dice aquí, Ajá. Lucas 9, yo voy a comenzar a leer del 9 a del... Lee el capítulo, lee el evangelio entero que tenemos tiempo, no te preocupes. Son 54 capítulos que tiene aproximadamente. Ningún libro del Nuevo Testamento tiene 54 capítulos, varón. Estamos como... 54 versículos. Tenemos que dormir un poco más. Ok, lee lo que tú me quieres decir. Okay. Desde el 50, te voy a leer. Jesús le dijo, no se prohíba porque él, que no es contra nosotros, por nosotros es. Pero ¿qué era lo que ¿qué era lo que ellos iban a prohibir? ¿Por qué ellos lo iban a prohibir? Léete 2 versículos antes. Sí, déjeme, pero para llegar a lo que yo te quiero decir. Sí, pero no me salte, dime qué fue lo que le dijo Juan y por qué fue que Juan le dijo eso. Sí, pero que voy a llegar ahí. Pero que tú comenzaste en el 50 y eso lo explica en el 48. Junior, yo creo que tengo un programa que conducir, no te puedo esperar. Pero nada, Junior, vamos a dejarlo así, Junior, porque que el tiempo se me está yendo, manito. Vamos a dejarlo así, 7, 8, y tengo gente que me está opinando y me está... Déjalo así, Junior, ya, después hablamos cuando yo vaya a la Romana, si Dios me permite ir a la Romana algún día. 786-961-8926. Dice Jaime Faña, yo por esa gente así no oro. Yo dejo que Dios haga con eso como Dios con lo que desafiaron a Moisés. Así dice. Ramona Quesada, claro que hay que orar, que se arrepientan, que ese es un mal camino. María Ruiz dice, la Biblia dice, confía en Dios y hace el bien. Salmo 37. Dice, si emitimos mal, vamos a cosechar de todo lo que sembramos. Y por eso no es bueno pagar con mal, sino que debemos confiar en Dios y hacer el bien, ya que Dios le dará a cada quien lo que produzca. Gracias, hermana María Ruiz, por su opinión. Félix, desde Villaverde, en la Romana. Yo entiendo que debemos orar por ellos para que Dios los toque y se arrepienten de su pecado. Pero si persisten en ser enemigos de la fe de Cristo, entonces oramos para que Dios los suene. Gracias, Félix, por estar en nuestra sintonía. Dice por acá este oyente, orar al Señor pidiendo misericordia por esos hermanos que están aún dejando abierto la ventana al enemigo. Bueno, yo no sé si ellos son hermanos suyos en la fe, pero míos no son hermanos, míos no son. 786-961-8926, enemigos de la cruz de Cristo, enemigos del evangelio, declarados. ¿Cómo oramos por ellos? Dios le bendiga, hermano Josué. Amén. Yo creo que
que la iglesia, en este caso, cualquier cristiano lo que tiene que hacer es llevar esa clase de personas en oración para que el Señor le haga como le hizo a Pablo, que Pablo perseguía a la iglesia, para que Dios obre con él y trate así de esta manera, o como él quiera con esa persona, porque no son ellos, es el espíritu de Satanás que tienen arriba, y Satanás no quiere saber de la iglesia de Dios. Dios le bendiga, mi hermano. Dios me le bendiga mucho. Tú sabes, cuando yo era niño, hace muchos años, cantaban un coro que decía: Jehová está conmigo como poderoso gigante, por tanto en él esperaré. Y después dice el coro: porque él peleará mi batalla y yo tranquilo estaré. Oiga cómo dice: hasta que ponga mis enemigos, ¿dónde? Debajo de mis pies. ¿Usted alguna vez cantó ese coro? Hasta que ponga mis enemigos debajo de mis pies. ¿Dónde? Pues yo estaba cantando mal, me enseñaron mal. Buenas tardes. Buenas tardes. Dios me le bendiga, sierva. ¿De dónde usted me llama? Le llamo desde Boca Chica, es Radio Ben, ¿verdad? Sí, y ahora usted habla con Josué Ceballos de La Hora Feliz. Cuénteme. Okay. Mire, no se le debe de dar más asunto a eso. La Biblia es muy clara y perfecta como palabra de Dios. Tenemos el caso de Sanbalá y Tobías. Sí. Ahí está claro. El caso de Sanbalá y Tobías. ¿Qué hizo Tobías y Sanbalá? Ellos se rebelaron en contra de la obra del Señor, como usted dice. ¿Y qué querían? Que no construyeran el templo. ¿Qué se hace con esa gente? Tal y como usted dijo. Orarle al Señor. Señor, ahí están. Usted tiene toda potestad, pero ellos estaban armados para cualquier cosa, dispuestos para hacer cualquier obra, defendiendo la obra del Señor. ¿Por qué? Porque se levantaron en contra de la obra de Dios. Sanbalá y Tobías, usted lo conoce esa historia, hermano Josué. Dios me le bendiga mucho, hermana. Gracias por llamarme, gracias por dejarme saber su opinión desde Boca Chica en la República Dominicana. 786-961-8926. Usted sabe que también aquí hay varias Boca Chica, aquí en Florida, rumbo a los Keys, los Cayos de la Florida, hay un pueblito que se llama Boca Chica. Y en Texas, donde están tirando los cohetes esos de SpaceX, también esa bahía por ahí dicen Boca Chica, copiando de nosotros. 786-961-8926. Dice por acá Giovanni Augusto, 1 Corintios 5:5 dice que el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne. El apóstol Pablo, digo yo ahora, en Filipenses capítulo 3, versículo 18, dice: por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Enemigos de la cruz de Cristo, los describe el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3. 786-961-8926. ¿Hay alguna contradicción bíblica? ¿Hay algún choque en cuanto a nuestra actitud hacia los enemigos de la iglesia? Estoy insistiendo en la diferencia entre tal vez un adversario que usted tenga a título personal y entre gente que se opone a la iglesia, que ha desarrollado una actitud de rebeldía, que cualquier cosa que le suene a Biblia, que le suene a Jesús, le despierta odio, le despierta rabia. Ellos no logran imponer su agenda porque la iglesia lo detiene. Ellos no revolotean la sociedad porque hay un grupo de gente que dice: no, eso es pecado, eso no lo podemos tolerar, no lo podemos aceptar. Gente que quieren implementar agendas abominables para no solamente ellos, sino para tus hijos y los míos. Y no lo han podido hacer por la iglesia, no lo han podido hacer por la influencia de la Biblia todavía en nuestra sociedad. Y para ellos, si le dieran la oportunidad, prohibieran la Biblia, si le dieran la oportunidad, cerraran las iglesias, si le dieran la oportunidad, acabaran con cualquier mención de Cristo. Mi pregunta es ¿qué hacemos con esa gente? Si usted cree que podemos orar para que Dios haga justicia, para que Dios castigue, o usted entiende que no, que tenemos que orar perennemente para que Dios tenga misericordia
por siempre y siempre. Buenas tardes, hora feliz. Hay que orar por el que aborrece la obra de Dios, por nuestros enemigos. Hay que orar y siempre hay que orar por los enemigos personales y por los amigos de la obra de Dios. Hay que orar. Por ejemplo, yo oro por lo de la Agenda 2030, que son tan enemigos de la obra de Dios que ellos quieren exterminar la niñez, que no existan niños. Y hay en países que ahora quieren pagarle a las mujeres para que tengan hijos allá en su país, porque... Sierva, la cortaron, pero esa gente son gente que ellos quieren tolerancia, pero ellos no toleran a los cristianos, no toleran a los cristianos. Ellos quieren, ¿verdad? Y se aprovechan, abusan de esa paciencia, de ese amor, de esa tolerancia del cristiano. Sí, ven, practica tu religión aquí, sí, no hay problema, te amamos, te bendecimos, pero ellos tienen el cuchillo atrás en la espalda, esperando el descuido para ¡wap! En la tercera costilla suya y mía. Buenas tardes. Buenas tardes. Déjame decir mi opinión. Lo que hay que hacer es darle a Dios para que sea Dios que haga lo que sea su voluntad y transforme su mente y su corazón y lo salve. Pero hay que tener siempre misericordia, orar por ellos de Villa Agrícola. Ramón, Dios te bendiga. Dios te bendiga, Ramón. El Señor te ayude con los biles del teléfono para que tú puedas siempre pagar el teléfono y opinar mucho. 786-961-8926. Yo espero que este debate de alguna manera le esté inquietando a usted, a que usted piense un poquitito. ¿Alguna vez usted ha escuchado hablar sobre los salmos imprecatorios? Salmos imprecatorios se les llama a una serie un poquito menos de una docena de salmos. Salmos 5, Salmos 10, el Salmo 17, Salmo 35, Salmo 58, Salmo 59, Salmo 69, el 83, el 109, el 137 y el 139 son llamados salmos imprecatorios. Y después de esta opinión de la pastora berlinina, entonces voy a explicarle qué son o por qué se les llama salmos imprecatorios. Buenas tardes. Usted me está acechando ahí. Sí, yo la veo aquí con una blusa negra, una cartera. Usted me está llamando por WhatsApp y yo la veo. Cuénteme, pastora, baje el radio y dígame su opinión. Tiene un minuto. Ya yo salí en este radio. ¿Se oye el radio ahí? Yo le oigo bien a usted. Adelante. Bueno. Déjeme decirle algo. ¿Es el momento de la actuación o es una persona que... o es una persona que está en el lugar del hecho? Vamos a ver, hay una campaña, en ese momento que usted dice, o es una persona que se levanta en contra de la iglesia. ¿Cómo es? Bueno, pastora, estamos un chin tarde para yo explicarle bien, pero no, lo que usted para quiera. yo decirle, porque hay una actitud. Lo que usted quiera. Si está la campaña, oiga, Ajá. si la campaña está ahí, Ajá. si la campaña está ahí y se levanta la persona, en Lucas 10:19 me dice a mí que toda potestad me ha dado el Señor. Yo me he encontrado con problemas serios y dando la campaña se levantan gente terrible y Dios nos dio un poder, siervo, para actuar, ¿o no? Tiene que obligatoriamente caer por tierra. Me mataron el hijo mío, estaba en la caja ahí, ese me pidió misericordia porque hicieron eso. Pedí misericordia, no, y Dios ejecutó él, sin rencor y sin nada. Dios lo mató a todos, no cayó preso ni Dios ni yo. Dios hizo lo que iba a hacer, pero pedí misericordia y nunca tuve nada en contra de ellos. Dios lo sabe. Amén. Y ya, ahora, si hay una actividad, yo voy al mío y ejecuto el poder que Dios me entregó. Eso no es que lleno. Dios tiene que ejecutar ahí mismo. Me ha traído brujos así a mí ahí en los carrizos y me la ha puesto ahí, que me han tirado tanques de agua yo predicando sin saber quién es. Si no, tráemela ahí, pónmelo ahí el que hizo eso. ¿Y me lo trae o no?
Ahora, usted no tiene poder, ni usted es un evangélico guachi, suelte eso. Dios me le bendiga y Dios me le guarde. Pero la misericordia de Dios está por encima. Dios me le bendiga mucho, pastora. Gracias por estar con nosotros. Si usted es un cristiano guachi, ya tiene que ir a la iglesia de la pastora Berlinina para que sea liberado del guachihuachismo. Gracias por estar con nosotros en el día de hoy sobre este interesante tema. Es un dilema, ¿verdad? Una situación para mí interesante, ¿verdad? Sobre todo cuando usted ve que hay gente que sí, que muestra unos niveles de agresividad y animosidad contrario y están, ¿verdad? Están revelados. La Biblia nos menciona en muchas ocasiones la Biblia nos da enseñanza y sobre todo Jesús marca una pauta interesante. Jesús, ¿verdad? Nos habla de cómo nosotros en lo personal tenemos que amar a nuestros enemigos. Jesús establece una pauta diferente de manera clara. Él dice, tú escuchaste, tú recibiste la instrucción de ojo por ojo y diente por diente. Sin embargo, ahora yo te digo diferente. Yo creo que tú tienes que amar a tus enemigos. Nosotros entendemos que ese plano, sin duda, Jesucristo lo enseña a sus discípulos y Jesucristo lo demuestra porque cuando lo maltrataban, cuando lo acusaban, teniendo la oportunidad, él entendía cuál era el propósito de su sufrimiento y por lo tanto Jesús, nuestro Padre, Jesús, Hijo del Padre, Jesús, ¿verdad? Dios hecho hombre, no clama por la aplicación del castigo, a pesar de que él estaba en medio de su sufrimiento. Por el contrario, él dice, Señor, perdónalo porque no saben lo que hacen. Él entendía el sufrimiento. No era que ellos no merecían una respuesta, sino que Jesús estaba mirando más allá. Jesús estaba mirando el componente espiritual, el componente, ¿verdad? De la lucha profunda que se estaba desatando ahí en el Calvario. Entonces, por eso también nosotros tenemos siempre que ver esto. El apóstol Pablo más adelante nos recuerda y nos dice nuestra lucha para el avance del evangelio, nuestra lucha para establecer el evangelio en una sociedad mala y perversa. No es solamente los hombres, no están hablando de que el rey fulano y que el centurión fulano, no. Dice nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, sino contra principados, contra potestades. Nosotros tenemos que creer eso, que eso ocurre. Ahí, hermano pastor, que está batallando para que su iglesia crezca y que usted está batallando y que usted ve que de repente viene como una nube de desánimo, está usted luchando contra huestes espirituales de maldad que tratan de aligerar o que tratan de influenciar el ánimo de la gente. Nosotros tenemos que ser coherentes en cuanto a la responsabilidad individual de cada uno. Cada uno de nosotros decidimos, pero también existen influencias, existen pensamientos que si usted no tiene la mente de Cristo, esos pensamientos generados en el mundo espiritual implican y nos ponen a nosotros a inclinar nuestro corazón hacia cosas inapropiadas. Entonces, yo creo que hay una gran batalla espiritual y nosotros tenemos que pelearla también, entendiendo que nosotros tenemos armas espirituales, como es el caso del ayuno y la oración, para enfrentar a esas potestades. No hay otra manera. ¿Cómo usted puede pelear contra las potestades en los aires? ¿Cómo usted puede pelear contra las huestes espirituales de maldad? Con armas, armas carnales no es posible, sino que usted tiene que echar mano de las armas espirituales que el Señor nos ha dado, los dones espirituales, la oración y el ayuno y la búsqueda del Señor. Sabemos que nuestro Dios está por encima de todo eso y Él tiene poder y la autoridad para vencer y darnos la victoria. Entonces, hay un plano de la batalla, hay un plano donde usted ve ese asunto espiritual, aunque también usted debe reconocer que hay momentos donde existe la parte humana influyendo, donde está la parte humana funcionando. El apóstol Pablo, y eso fue lo que leímos en Filipenses capítulo 3, reconoce que hay gente enemigos de la cruz de Cristo. En Tito capítulo 1, el apóstol Pablo está hablando y está diciendo, hay gente, si usted lee el versículo 10 del capítulo 1 de Tito, él reconoce porque hay muchos contumaces, hablando vanidades y engañadores, específicamente hablando de los que eran judaizantes, que el apóstol Pablo decirle a esa gente hay que enfrentarle, hay que taparle la boca,
Y bueno, y el apóstol Pablo continúa por allá, que esa gente están trastornando casas enteras. No se están levantando contra mí, no es que me deben un dinero, no, sino que se oponen contra el avance del evangelio. Y el apóstol Pablo dice, a esa gente hay que enfrentarlos también. Entonces, son planos donde nosotros tenemos que saber que podemos funcionar. Si usted me dice que se está levantando gente para neutralizar el culto en su iglesia, usted tiene que hacer una oración, usted tiene que orar, pero usted también tiene que salir al frente y decirle qué es lo que está pasando aquí, por qué razón usted no quiere que yo entre a la iglesia. Es decir, hay diferentes planos donde nosotros tenemos que actuar, entendiendo que hay una fuerza que motoriza todo esos ataques que están en el mundo espiritual, sin duda, pero hay cosas en el plano humano que nosotros tenemos que hacer. Entonces, con respecto específico de la pregunta que hemos hecho, yo creo que sí, nosotros tenemos siempre que mostrar y entender que la gente que se levanta contra Dios no le conoce, no entiende tal vez, pero hay mucha gente que, muchos de los cuales a veces han sido cristianos, se criaron en iglesias cristianas y básicamente o en casas cristianas y han desarrollado por cualquier frustración, por cualquier cosa, una animadversión contra la iglesia, y eso entonces está como ¿cómo se dice? Tienen un abanico del diablo que los sopla para que entonces desarrolle más odio y más oposición hacia las cosas de Cristo. Entonces, yo pienso que nosotros podemos orar y pedirle, Señor, haz justicia. Los salmos imprecatorios no son salmos que nacen del odio, no son salmos que nacen necesariamente de que yo le estoy deseando el mal a nadie. No, los salmos imprecatorios, que son los que le dan paso tal vez a esa actitud y parte de los comentarios que yo le dije, cuando David dice, Señor, mira a mis adversarios, David está apelando a la justicia de Dios. David está diciendo, no es que yo necesariamente estoy deseando el mal, no, esa gente te aborrece, esa gente maquinan contra mí que soy tu ungido. Entonces, Señor, levántate y ante la injusticia que ellos están haciendo, ante el abuso que ellos están cometiendo, oh Señor, defiéndeme y dale el pago de lo que ellos están sembrando. Entonces yo pienso que nosotros podemos orar por misericordia, tenemos que orar por misericordia, pero también hay momentos donde el creyente puede orar para que el Señor, ¿verdad? Haga justicia. Señor, haz justicia. Mira cómo nos quieren quitar el templo, mira cómo nos quieren quitar el local, mira cómo quieren meter preso al predicador, al evangelista. Señor, mira cómo están abusando del poder que ellos tienen. Nosotros somos inocentes, nosotros no estamos haciendo nada malo, queremos contribuir con la comunidad, queremos hacer tu voluntad y mira cómo se levantan, Señor. Padre, trastorna los planes del enemigo, trastorna los planes. Tienen una audiencia mañana, Señor, trastorna esos planes. Yo puedo orar por eso, Señor, como decía David en un momento, entontece, oh Dios, el consejo de Aitofel. Señor, entontece que ellos en lugar de caminar derechos resbalen y se caigan. No le estoy diciendo porque me voy a gozar en que ellos se caigan. No lo estoy diciendo porque yo quiero el mal de nadie. No, lo estoy diciendo porque le estoy pidiendo al Señor que haga justicia para su obra. El Señor soberano decidirá qué hacer. A mucha gente le da oportunidad y extiende su misericordia. Pero llega un momento, y nosotros lo vemos aquí en la tierra, no solamente en el más allá, aquí en la tierra hay momentos donde el Señor aplica su misericordia, pero hay momentos donde el Señor aplica también su justicia. Es una moneda que tiene dos caras. Nosotros pedimos, Señor, mira la ignorancia que tienen, ten misericordia, ábrele los ojos y que ellos se conviertan a ti. Amén. Preciosa oración. Pero en un momento que usted oiga, Señor, mira cómo se levantan contra tu obra. Señor, haz justicia. Defiéndenos de nuestros adversarios. Cuando yo digo, Señor, defiéndeme de mi adversario, que es tu adversario, usted le está dando al Señor la puerta para que el Señor lo ponga mansito, que se convierta, o también para que el Señor haga algo y nos defienda. El Señor puede defendernos. Usted ora y usted dice, el Señor está conmigo como poderoso gigante y Él es escudo alrededor mío. Usted y yo lo decimos siempre. ¿Y por qué usted a veces pide que el Señor sea escudo alrededor suyo, alrededor de su pueblo, de los misioneros? Es porque hay enemigos que se levantan en el plano espiritual constantemente, pero también hay gente que se levantan queriendo herir, queriendo hacer daño. Ore por la iglesia perseguida. Ore por los hermanos en otros lugares que están batallando el temor de invasión, de que oran con un ojo abierto porque no saben en qué momento vendrá un enemigo por la puerta a explotarse, a tirar balas y tratar de matar a los que están sirviendo al Señor. Ore por esa gente para que el Señor los proteja y los defienda del enemigo. Y si el enemigo está dispuesto a ir a hacer daño,
Entonces que el Señor nos defienda de la forma que Él sabe hacerlo. Nos puede defender tumbándolo como tumbó a Pablo y le dijo, ¿por qué tú me persigues? O lo puede, como Dios quiera, como Dios lo haga. Dios me le bendiga mucho. Si este programa ha sido de bendición para tu vida, comparte con otros. Y yo espero que sea de bendición para tu vida y para otros. Dios te bendiga mucho. Como siempre, para tu hermano en Cristo, Josué Bezalel Ceballos, ha sido un alto honor, un placer, un privilegio haber estado con ustedes en esta hora feliz. Gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima, si Dios quiere. Bye bye.